Oscuro, turbio, visceral, desafiante, inmoral. Esto es Fear and Hunger. Por circunstancias del destino, 4 personas llegan a las mazmorras de Fear and Hunger en Vinland, y deberás escoger a uno de ellos. Cada uno con sus respectivas historias, motivaciones y circunstancias del por qué quieren hacerse daño a sí mismos. Sí, daño, porque hay que estar medianamente loco para entrar en este sitio. Según las opciones que escojas al iniciar con uno de ellos, tendrás o bien comida, plantas medicinales para curarte y parar hemorragias, o la habilidad de correr que, de hecho, se podría considerar de las más útiles. ¿Más útiles que tener unas curas o comida extra? Pues sí, pues en este juego habrá veces que tendrás que elegir o cortarte una pierna debido a una infección para seguir vivo o literalmente irte al otro barrio. Porque si no tienes las hierbas adecuadas para tratar la infección tendrás que cortarte la pierna siempre y cuando tengas una sierra. Si no, bye bye. Según el personaje que escojas tendrá sus propias habilidades como Kaara, que puede forzar cerraduras, Darce, que puede usar armamento pesado, Enki, que puede quitar maleficios, o Ragbal, sí, este es vikingo, que es de los personajes físicamente más fuertes que puedes controlar. Igualmente, escojas a quien escojas, te encontrarás al resto por la mazmorra y habrá algunos que podrás reclutar fácilmente. Pues una vez escogido tu personaje y elecciones, puedes comenzar a jugar a las mazmorras del miedo y hambre, o tal vez no. Nada más comenzar tu aventura, tendrás que saquear inmediatamente todo lo que hay ahí y huir por tu vida. Sí, huir por tu vida. Ya que escucharás unos ladridos para nada amigables que se empezarán a escuchar aún más fuertes a medida que pasan las milésimas de segundo, y aparecerán unos lobos dispuestos a comerte vivo, y empezarás con un game over, sin comerlo, ni beberlo, ni verlo. Porque así de gracioso es este juego. De hecho, existe un mod para bajar el sonido de los ladridos. Alguien en Nexus Mods debió de desarrollar un trauma para crear este mod porque vaya tela. Ya que, además, si saqueas todo rápidamente y te metes por la puerta principal, los lobos irán por ti igualmente sin tener en cuenta tus sentimientos. ¡Qué bien, eh! Ya empezamos muy mal. Además el contenido de los cofres, barriles y demás es aleatorio. Así que si pensabas memorizar qué objetos vale la pena coger para no perder el tiempo, ve desechando la idea. No te preocupes, que en el fondo tus primeras partidas serán a base de prueba y error. Sobre todo errores. Y una vez a salvo de los perros tendrás que revisar el menú y ver qué fobia te ha tocado, porque sí. Este juego tiene un sistema de fobias y depende de lo que te toque vas a sufrir. ¿Aún más? Sí, hijo, sí, aún más. Están la necrofobia, miedo a la muerte, a los muertos y a los cadáveres, fasmofobia, miedo a los fantasmas y deformidades, radofobia, miedo a la magia y poderes sobrenaturales, zoofobia, miedo a los animales y a las bestias, teratofobia, miedo a los monstruos y las malformaciones, panofobia, miedo a toro. Espera, ¿qué? ¿Pero a quién se le ocurre poner este tipo de fobia en este tipo de juego? ¿Todo bien en casa, creador del juego? Y por último, la erotofobia. Sí, existe esta fobia en el juego, el miedo al sexo y a los genitales. De hecho, como te toque esta fobia o la de panofobia, apaga y vámonos, porque a todos los enemigos se les ve la pinga o los pezones, por lo que la mitad de las veces fallarás tus ataques. Espera, ¿has dicho pingas y pezones? Sí, porque hay muchas, el juego está plagado de ello. Y puede que hayas caído en este vídeo o hayas visto un gameplay por el morbo, que os conozco. Y sí, puede ser un gancho al principio y pienses que es fanservice, pero no, realmente no es para nada fanservice. Y también en el juego hay unas... ¿Cómo llamo a esto sin que me censuren en YouTube? Porque creo que no se puede decir la palabra de 5 letras que empieza por O y acaba en A o S en plural. Llamémoslas fiestas. Señor Cloud, su fiesta le espera en el piso 2. No este tipo de fiestas, en las que incluso podrás participar y recuperarás la salud. Nada mal, oye. Y la primera vez es gratis. Sí, gratis. La siguiente vez tendrás que pagar, con tu vida. Porque sí, llegamos al sistema más loco e injusto que tiene el juego, la moneda. Y no me refiero al dinero del juego o a tu dinero real, sino que habrá muchas veces en las que tendrás que escoger entre cara o cruz y tirar una moneda al aire y depende de lo que salga, pues bueno, ocurrirán cosas. Coger un libro de una estantería, moneda. Participar por segunda o tercera vez en la fiesta, moneda.
Evitar un ataque letal que acabará con todo tu grupo o causará gran daño al corto turno de cualquier combate random. Moneda. Guardar la partida. Oh no, no me recordéis los puntos de guardado. En este juego, para guardar la partida hay que encontrar una cama. Todo bien hasta ahí. Pero una vez que necesites guardar urgentemente, porque has avanzado mucho o vas a enfrentarte a un jefe, no sabrás si guardar o no guardar. Ya que sí. Para guardar tendrás que tirar una moneda y rezar de que salga lo que has pedido. Porque como falles te saldrá un enemigo. Por la cara. O sea, esto ya es un cachondeo, el propio juego se ríe de ti. Incluso para guardar y vale, puedes usar 2 monedas y maximizar tus posibilidades de éxito. Pero son tan escasas que querrás guardártelas para los jefes finales o para guardar. E incluso existe la posibilidad de que aún lanzando doble, pierdas. Y esto es peligrosísimo porque si tardas mucho en una zona, aparecerá tu peor pesadilla. El cuervo. Y este enemigo, el cuervo, es de los más difíciles del juego, por lo que si te aparece al principio, será un calvario. Porque cuando quieras guardar siempre aparecerá al lado tuyo, sacándote de tu descanso y pequeño momento de paz, de esta mazmorra llamada Fear and Hunger, esperando a que abras tus ojos lentamente para acabar contigo y destruir todas tus esperanzas y sueños. O sea, todo tu progreso. La única forma de evitar esto es no tardar demasiado y, al menos, faltaría menos, el juego te avisará cuando aparezca en la zona poniendo un mensaje de una presencia aterradora ha entrado en la habitación. Por lo que si te vas de la zona no te lo encontrarás en un rato. Y sí, al principio hay una cama donde puedes dormir gratis una vez, pero será la única vez que podrás guardar a salvo en una cama hasta mucho más adelante en el juego. Y hago hincapié en esto de guardar y morir, pues si un miembro de tu grupo cae en combate, no podrás resucitarlo como en cualquier otro RPG. Aunque sinceramente creo que lo mejor que te puede pasar como personaje en este juego es simplemente morir. Porque en este juego hay cosas peores que la misma muerte. Si no, preguntadle al Juja que llevaba tiempo sin guardar y le ocurrió esto. Voy a guardar en la torre. ¡Mira, Juja! ¡Mira cómo me vaniseo! ¡Hostia! Vamos a morir. ¿Puedo huir? O sea, nos hacemos una pelea contra un boss que me ha llevado un huevo prepararme para la pelea. Le ganamos al boss. Intento guardar. Tiro la doble coin flip para guardar. Fallo el flip yendo a un sitio, a otro sitio donde guardar. Me encuentro contra este main. Fallo todos los ataques a la cabeza. Me hace un ataque que básicamente me tira una pantalla de Game Over y fallo el flip. Hostia, ¿y esto? Ah, y aún por encima el juego se ríe de mí. Gente, por si acaso no fuera lo suficiente. Hacía falta, realmente hacía falta esto. Realmente hacía falta esto. Realmente hacía falta esto, tío. Desde aquí, tío. Desde aquí, tío. Y no, el juego no se corta nada. Te lo enseña de cara para que lo veas. Además de todo lo dicho, según el final que quieras conseguir, tendrás que hacer speedrun, ya que para conseguir un final tendrás que llegar en menos de 30 minutos a la celda donde retienen a un personaje llamado Legard. O si no, pues bueno, no estará muy entero. Y si en este punto decides salir de la mazmorra, pues el juego te recompensará con el merecido final, ¿no? Espera, que... No, esto no, por favor, no. Físicamente sí que ha salido, pero mentalmente no. Básicamente tu personaje tendrá un trauma de por vida, por lo que realmente nunca saliste de las mazmorras de miedo y hambre. Y según avances por la mazmorra, te encontrarás un libro llamado Los pasajes de Mahabre, o Mahabre, que mágicamente te teletransportará a otro sitio, la ciudad de Mahabre, o Mahabre. O ha sido un sueño, yo que sé que se metió el creador. La ciudad de los dioses.
todo resplandece a tu alrededor. Pero será unos segundos, así que corre y coge todo lo que puedas porque te acabarás despertando y se irá toda la magia. Por lo que es un adiós, ¿no? Si esto ha sido un sueño ya no volverás a ir a este sitio. Pues no, haciendo unas movidas que no vienen al caso, conseguirás un cubo que te permitirá abrir una puerta en la zona más profunda de la mazmorra por donde está Legarde y llegarás a esa misma ciudad. Eso sí, en la actualidad, que ha perdido toda su magia. Pero si insertas el cubo en una de estas torres, volverás al pasado donde la ciudad era realmente la ciudad de los dioses. Y sí, puedes ir a derrotar a los dioses si quieres, pero no será nada fácil. Curiosamente en este sitio, en una torre, hay una cama en la que si duermes, tendrás un sueño febril que te transportará a la ciudad de Rondon, gracias a la magia de dormir because yes, al igual que el libro. De verdad no entiendo el porqué. Nunca se explica por qué durmiendo te teletransportas a otro sitio espiritualmente. Y si avanzas por ese sitio llegarás a... Qué incómodo, ¿no? Y de hecho las mazmorras pertenecen al reino de Rondon. Los monstruos que has ido derrotando por la mazmorra en realidad eran guardias que el reino de Rondon envió ahí, pero estuvieron tanto tiempo en la mazmorra que perdieron la cordura y se transformaron en monstruos, con una tercera pierna gigante, eso sí. De hecho, si no escoges a Kaara, te lo encontrarás preso ahí. Además, hay como una especie de cuenta atrás en la que por alguna razón, si tardas mucho en la zona de la mazmorra, no en la ciudad de los dioses, a los enemigos de la mazmorra les saldrá una especie de flor que los hará muchísimo más fuertes. En sí, todo está vinculado al enorme y vasto lore del juego, y eso que lo que os he contado aquí es una migaja de nada de ello. Hay muchísimo lore oculto entre libros, exploración, enemigos, todo está conectado. Y ahora, la pregunta más importante, ¿merece la pena jugar Fear and Hunger? Pues la respuesta es un rotundo no. No esperes otra respuesta, ya que no es un juego que puedas recomendar, ya que no es un juego para todo el mundo. Aparte de que es un juego muy injusto, es extremadamente difícil ya que cualquier mínimo fallo puede ser fatal y cargarse toda tu partida. Además que para comprenderlo tendrás que rejugarlo varias veces, y si no tienes paciencia acabarás frustrándote y dejándolo para siempre. Y también si quieres jugarlo en Steam tendrás que desbloquear los filtros de Steam, si no, no te aparecerá. Aparte también genera un aire opresivo y te acabará generando pensamientos pesimistas sin nada de esperanza. El mismo juego se mete dentro de ti, sintiéndolo en tus venas. Y yo que he visto y vivido muchos juegos y experiencias, yo teniendo una mente muy fuerte, tuve pensamientos horribles y totalmente pésimos durante las navidades que fue cuando vi gameplays del juego, que sinceramente no sé por qué me salió en recomendaros un día. Así que no, este juego realmente no es para mucha gente y tampoco para mí. A no ser... Gente, vamos a hacer un trato. Si queréis que sufra y que suba un gameplay de Fear and Hunger, con los gritos y mejores momentos del juego, intentando sacar un final bueno, este vídeo tiene que llegar a 1000 likes y tenemos que llegar a 5000 suscriptores en el canal antes del 30 de febrero, porque mi conciencia y salud mental tiene un precio y es ese. Por lo que cada like, suscripción y compartir el vídeo sumará cada vez más puntos para que sufra en mis carnes el verdadero terror de Fear and Hunger. En vuestras manos queda.